Bien, seamos sinceros. ¿Quién de ustedes hace historias clínicas en su consultorio? Porque estoy muy seguro que muchísimos de los fisioterapeutas que están viendo simplemente llega el paciente, los acuesta en la camilla y nunca le preguntaron absolutamente nada acerca de su vida, enfermedades que tengan, operaciones pasadas y demás. Cuando eso debe ser el primer paso cuando llega un paciente a nuestro consultorio. Perfecto, si es que son de esos fisioterapeutas que no acuestan directamente a la camilla a sus pacientes, sino que los sientan a una silla, los frente a su escritorio y ustedes están frente a su computadora o frente a un cuaderno anotando los datos, perfecto. Ya han mejorado el 20% de su clínica y ya están ganando la confianza de sus pacientes. Ahora, les voy a contar qué es lo que a mí y a todos los fisioterapeutas que se graduaron, la gran mayoría de fisioterapeutas que se graduaron acá en Guayaquil, nos enseñaron acerca de las historias clínicas, sin de tomar los datos básicos y después hacer las grandes y famosas evaluaciones posturales y movilizaciones, ergometría de rangos de movimientos de absolutamente todas las articulaciones, lo cual en una práctica clínica donde tienes 1 hora, 50 minutos, no es muy eficiente hacerlo. Entonces, antes de llegar a eso, tenemos que hacer unas cuantas preguntas. Extremadamente importantes hacerlas y escuchar activamente la respuesta de mi paciente. Porque si es que yo escucho a mi paciente y hago las preguntas adecuadas, ya puedo tener una gran idea de qué está sufriendo mi paciente y cómo lo voy a tratar. ¿Okay? En este momento tengo mi computadora acá y les voy a leer lo que yo pregunto, como a mí me gusta hacer mi historia clínica. Creo que esto es un tema muy personal, muy profesional de cada una de las especialidades o de las poblaciones que trabajen, pero hoy les voy a comentar qué es lo que yo pongo en las historias clínicas y qué son los datos que yo pregunto. ¿Okay? Si es que hay uno que se me escape o que ustedes tienen en sus historias clínicas, por favor en los comentarios déjenme saber para ver si es que también las agrego a mi historia clínica. ¿Okay? Entonces, empiezo primero con nombre, número de cédula, edad, fecha de nacimiento, dirección, profesión, país, correo electrónico y la referencia. Esas simplemente para tener los datos de mi paciente. ¿Okay? Y ahora voy a las preguntas un poquito más de mi paciente, o sea, un poquito más personales. Si es que practicaba actividad física antes o durante está sufriendo la lesión o la molestia que está teniendo. Si es que sufre de enfermedades metabólicas, yo normalmente pregunto a mis pacientes si es que tiene enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, colesterol alto, triglicéridos, X y muchas otras condiciones. Si es que, y aquí es muy importante porque hay pacientes que se olvidan de que tienen una enfermedad, pero los cogen con la mentira en la siguiente pregunta. ¿Toman alguna medicación diaria? Y si es que te dicen, no tengo ningún síndrome metabólico, y después te dicen, sí, tomo una Eutirox de ni sé cuántos gramos todos los días, ok, tal vez se olvidó que tiene hipertiroidismo y por eso toma la medicación, pero se acuerda que todos los días toma la medicación. Entonces, no es que el paciente está tratando de ocultarlo, simplemente a veces se les pasa. Y por eso es muy importante tener una experiencia teniendo una historia clínica. ¿Ok? Entonces, tenemos enfermedades metabólicas. Ustedes nombran las enfermedades para ver si es que alguna se acuerda del paciente o no sé, hace tiempo no me hago un examen. Ok, ya sabemos que podemos mandar a hacer un examen para ver cómo están esos niveles. Okay. El tema de la medicación, si es que toma medicación diario, cuánto, a qué hora y por qué la toma. Okay. Si es que ha tenido antecedentes de operaciones. A mí me gusta preguntar si es que ha tenido antecedentes de operaciones dentro de los 5 años pasados. Porque si me van a decir, si tengo un paciente añoso de unos 60, 70 años y me dice, sí, me he operado, pero me operé del apéndice cuando tenía 15 años, realmente no es un punto muy relevante en el tema que vamos a tratar. ¿Ok? La altura y el peso. ¿Ok? Esos datos son principales para mí. La parte más importante, y estas ya no son preguntas. Bueno, una sí es pregunta que le hacemos al paciente y la otra son cuadros que yo tengo para organizar la narrativa de mi paciente. ¿Ok? Que la primera pregunta,
¿por qué estás aquí? Normalmente le pregunto, Manu, cuéntame cómo así estás por acá. Y me dice, ¿sabes qué? Me duele, ni sé qué, ni sé cuánto. O comienzan con una historia, en el 2018 haciendo ni sé qué vaina, me comenzó a doler. Entonces, si la respuesta es, en el 2018 comenzó mi dolor de espalda, yo pongo motivo de consulta, dolor lumbar. Y ahí tengo 3 cuadros. ¿Okay? En estos 3 cuadros yo lo divido de la siguiente manera. Antecedentes de la lesión, evento traumático, si es que existe, y posterior al trauma. Normalmente en antecedentes de la lesión, yo dejo que mi paciente hable y que me cuente todo. O sea, le pregunto cosas como, ¿cuándo fue la primera vez que te acuerdas que te dolió el dolor de espalda, el dolor de rodilla? Y ahí el paciente dice, me duele desde el 2016 comencé con este dolor, me dolió un poquito, y comienza la historia. Y aquí hay que dejar que el paciente hable y hay que ir anotando. En el 2016, no sé cuánto, hay que comenzar y perfecto. Eso lo anoto en antecedentes, pero sin embargo, mi paciente me dice, el punto máximo que me detonó el dolor fue cuando, eso ya cambio de cuadrito y eso lo pongo en evento traumático. El evento traumático fue, me resbalé un día lluvioso, jugando fútbol, me chocaron y se me fue la rodilla para un lado. Entonces yo anoto, evento traumático, trauma directo en la rodilla. Y después yo le comienzo a preguntar a mi paciente, ¿qué hiciste después de que sucedió eso? Algunos te dirán, nada, simplemente seguí jugando, nada, me las aguanté, nada, me fui a emergencia o no pude hacer nada y me tuvieron que operar. ¿Okay? Tener esta historia larga, y esta es la parte muy importante, donde no tenemos que cortar al paciente por temas de tiempo, sino que hay que dejar que el paciente se explaye, porque vamos a descubrir cuáles son los miedos del paciente, qué le gusta hacer a mi paciente o qué hacía mi paciente antes de la lesión, y hacia eso hay que ir enfocando nuestra terapia. ¿Ok? Entonces, escuchar activamente y hacer preguntas que promuevan estos recuerdos a mis pacientes van a ser muy cruciales. Tratar de no tener preguntas tan cerradas que limiten la respuesta de mi paciente a sí, no. ¿Ok? Eso muy importante. Después de antecedentes de lesión, evento traumático y posterior al trauma, yo siempre dejo un cuadrito que se llama observación. En este normalmente pongo mi percepción del paciente y cómo me está contando la historia. O sea, si es que es un paciente, por ejemplo, al día de ayer vino un paciente con una historia larga de dolor lumbar. Entonces yo en observación pongo historia larga de dolor lumbar, visita a muchos médicos sin respuesta a algún tratamiento. Eso es una observación que yo ya voy a tener una alerta con este paciente de que está un poco ansioso, de que está buscando hace muchísimo tiempo solución y no ha encontrado, y eso me va a dar una percepción de que lo que él piensa acerca de la terapia y cómo yo tengo que irlo dirigiendo. ¿Ok? Entonces ya tengo toda la novela de mi paciente, absolutamente todo. Ya habló mi paciente por 5, 15, 10 minutos y yo fui anotando mientras preguntaba preguntas muy abiertas y le daba cabida a que mi paciente hable, ¿ok? Y paralelamente lo estuve escuchando. Ahora, después de esto, que mi paciente ya pasó desde el inicio de la lesión hasta el final, hasta el día que está ahí sentado frente tuyo, ya puedes comenzar a hacer preguntas claves, como por ejemplo, ¿te duele más en la mañana o en la tarde? Simplemente para confirmar datos que seguramente ya te fue diciendo en la historia. O otra pregunta podría ser, ¿te duele más al hacer X movimiento? O otra pregunta que me encanta hacer también es, ¿hay alguna cosa que te disminuya la sensación dolorosa? Todas estas preguntas son claves y lo más importante es que no supongan nada y pregunten todo.
ya tengo toda la historia, hice preguntas claves y ahora la última pregunta con la que me gusta terminar mi historia clínica es: ¿cuál es tu objetivo con la terapia? Y ese objetivo va a variar muchísimo en todos los pacientes. Para algunos simplemente puede ser: quiero dejar de que me duela, quiero dejar de sentir el hormigueo en las mañanas, o quiero regresar a escalar, quiero regresar a jugar fútbol, quiero regresar a hacer CrossFit. Entonces, ese objetivo, tenerlo claro, es el día 1. No mi objetivo como fisioterapeuta, sino el objetivo como paciente me va a ayudar a direccionar la terapia en base a toda la historia clínica y toda la información que hemos recolectado. Y ahora sí, con toda la clínica del paciente, con los objetivos claros de mi paciente y los míos, voy a comenzar a hacer las pruebas funcionales, las pruebas ortopédicas y todo lo que se me ocurra para confirmar mis sospechas. Y de eso no vamos a hablar en este video porque definitivamente nos tomaría muchísimo tiempo. Pero el objetivo de esto es recalcar que debemos escuchar a los pacientes, que debemos recolectar y crear este vínculo desde el día 1. Conocer profundamente quién es nuestro paciente, por qué está aquí y qué es lo que quiere de nuestro servicio. Créanme que este tiempo, esa hora que van a dedicar en esa primera cita va a facilitar muchísimo su trabajo después. Nos vemos en un siguiente video.